En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el hijo de Alfeo, Juan, hijo del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Mateo en la misa diaria. Ayer finalizábamos el capítulo 9 y hoy iniciamos el capítulo 10, versículos del 1 al 7. San Mateo nos presenta la lista de los apóstoles, de aquellos 12. Acuérdense que habían discípulos, ¿verdad? Discípulo era un grupo grande que estaban al servicio de la evangelización, al servicio de la palabra, y a quienes Jesús enviaba como emisarios para que anunciaran que el Mesías había venido y que pregonaran sus obras, lo que él hacía. Pero dentro de ese grupo grande, Jesús eligió a 12. Primero hay que distinguir aquí que la jerarquía no es un invento de la iglesia. Jesús mismo lo estableció así. Jesús mismo lo estableció. Y si se fijan, de entre los 12 va a poner a uno como cabeza, y es a Pedro. Pedro la cabeza, luego siguen los apóstoles, luego siguen los discípulos. Y esos discípulos es de donde nacen los presbíteros y los diáconos también. Vamos a escuchar en un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles cuando surge una discusión, ¿verdad? Porque los apóstoles no alcanzan a distribuir los bienes entre las viudas y atender a los más pobres. Entonces los apóstoles deciden elegir de entre ellos aquellos que han sido más fieles, aquellos que han estado desde el principio, a 7 diáconos. Y entre esos diáconos, uno, ¿quién es? San Esteban, quien va a morir apedreado. Luego después vamos a encontrar a Matías, quien va a ser uno de los que van a estar desde el principio, y lo van a colocar luego, agregar al número de los apóstoles, cuando Judas, el traidor, se ahorca, ¿verdad? Y se pierde. Hay una particularidad en el Evangelio de hoy. Jesús manda a sus discípulos con esta orden: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. No entren, no vayan. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este texto podríamos entenderlo como una discriminación o un desprecio de Jesús. Podríamos decir, miren Jesús, o sea que los paganos, y como dentro de eso vamos nosotros, ¿verdad? Los que no somos de sangre judía, porque yo no creo que algunos haya sangre judía, ¿verdad? En todo caso, pues españoles con indígenas, ¿verdad? Hasta ahí nada más, ¿verdad? Pero sangre de por allá, árabe, no creo que haya. Entonces, Jesús no manda
a predicar a esta gente? ¿Es porque los está despreciando? ¿Es porque los está discriminando y él mismo los está haciendo a un lado? ¿Los está rechazando? No. No. Acuérdense que el Mesías estaba prometido ¿para quién? ¿A quién le habían hecho la promesa mesiánica? Al pueblo de Israel. Y por este pueblo serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ajá. Pero ¿cuál era la misión del Mesías? ¿Cuál era la misión? Poner en orden todas las cosas. Esa era la misión del Mesías. Venir a poner en orden aquello que estaba patas arriba. ¿Han oído ustedes qué se dijo? Pero yo les digo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. He venido a darle cumplimiento. ¿Qué significa? Que las cosas no estaban bien. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Antes de ir a barrer la casa ajena, primero barramos la nuestra, ¿verdad? Si vamos a ir a hablar del Mesías, si vamos a ir a hablar que el Mesías ya vino, ¿verdad? Y que los signos y todo eso, y ustedes ya se dieron cuenta. Es lo primero que le iban a decir al pueblo de Israel. Miren, y ese Mesías del que ustedes nos andan hablando, el pueblo ya se dio cuenta. No, él no se ha dado cuenta. Bueno, ¿y el Mesías era para quién? ¿Era para ustedes o era para nosotros los gentiles? Para nosotros. ¿Y entonces por qué no se lo han anunciado a ellos? Porque antes de ir a ordenar la casa ajena, tenían que ordenar la propia. No era que Jesús lo estaba rechazando, no. La cosa es que Dios es orden, no es desorden. Entonces primero iba a comenzar en su casa, iba a comenzar con su gente, con su pueblo, y ahí iba a comenzar a predicar la palabra de Dios. Ahí es donde Él primeramente va a empezar a poner en evidencia la injusticia, el pecado, la falsedad, para luego ir a hablarle a la otra gente y decirle, miren hermanitos, estamos fallando en esto, estamos fallando en lo otro. Por eso no iban allá. Después, el anuncio de la palabra de Dios se va a regar por todo el mundo. Incluso San Pablo será llamado como el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles, aquel que va a ir a anunciar la palabra de Dios, igual que todos los demás. Santo Tomás también, ¿verdad? O sea, van a ser los grandes evangelizadores de los pueblos gentiles. Pero primero se comienza en la casa. Esto es importante, hermanos, porque Jesús nos está enseñando hoy en el Evangelio que antes de querer ir a barrer la casa ajena, hay que barrer la nuestra. Antes de querer corregir hijos ajenos, hay que corregir los nuestros. Antes de criticar el matrimonio ajeno, primero hay que ver cómo está el nuestro. Porque a veces nuestra vida está patas arriba y queremos ir a corregir al otro. ¿Qué dijo Jesús? Hipócrita. Antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano, sácate la viga que tienes en el tuyo. Porque qué fácil es ver los errores de los demás. Si se fijan, hermanitos, el pueblo judío fue al que más le costó aceptar el mensaje de la palabra de Dios. No estoy diciendo que los gentiles lo aceptaron de buenas a primeras, no. Pero hubo menos resistencia. En cambio, al pueblo judío le costó tanto. ¿Y saben por qué le costó? Porque el anuncio de la palabra de Dios conllevaba una corrección,
un señalamiento de aquello que debíamos hacer y no se estaba haciendo. Y fue lo que más les costó reconocer. ¿Y quién es este que me va a decir a mí lo que estoy haciendo y que no es el hijo del carpintero? ¿De dónde le sale esa sabiduría? Y esos van a ser los grandes cuestionamientos para hacer que perdiera el valor el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos hecho eso nosotros también? Antes de poner en orden nuestra vida, queremos poner en orden la vida de los demás. Y queremos ser consejeros, queremos ser guías espirituales, queremos ser, ¿verdad?, modelos incluso, cuando de eso no tenemos nada en nuestras vidas. Cuando ni siquiera somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, dominarnos nosotros mismos, y estamos queriendo que las demás personas dominen esto, dominen lo otro, dominen acá. No, hermanitos. Primero hay que comenzar aquí nosotros. Mire, antes de querer corregir al hermano, primero intentemos corregirnos nosotros mismos y veremos cómo cuesta. Y cuando veamos que cuesta sudor y lágrimas cambiar de vida, dejar un vicio, abandonar un pecado, entonces vamos a poder comprender a nuestro hermano que está luchando, y antes de juzgarlo vamos a orar por él, porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando no somos capaces de vernos a nosotros mismos, ver nuestra humanidad, ver nuestra miseria, cuando no somos capaces de eso, entonces tampoco somos capaces de comprender a nuestros hermanos que están luchando e intentando dar lo mejor de sí al Señor. Y estos hombres, hermanos, estos 12 hombres que están acá, yo varias veces les he dicho que el Señor me perdone por criticar a estos santos hombres, ¿verdad? Pero lo hago con una recta intención, no de desacreditarlos, sino de ver que así como esos hombres, esa humanidad que tienen ellos, también la tenemos nosotros. Aquí tenemos un Santiago y Juan. ¿Cuál era el apodo de ellos? Boanerges. ¿Y qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Eran unos hombres de mecha corta, bravos, ¿eh? Y además de eso, ¿qué eran? Ambiciosos. Cuando aquella vez que se acercaron a él y le dijeron: Señor, queremos que cuando tú estés en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Y tenemos a Mateo. ¿Cómo le llaman a él? El publicano. ¿Y qué significa la palabra publicano? Un hombre que vive en pecado público. Y de ahí lo sacó el Señor. De ahí lo sacó. ¿Y Pedro quién era? Un cobarde que negó al Señor. ¿Y Tomás qué era? Un incrédulo. Por eso digo que el Señor me perdone por estar hablando de estos santos hombres, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo dar a entender es esto, que Jesús llamó a estos hombres y los conocía mejor que ellos mismos. Pero en ningún momento la gente que los escuchó les decía: ve, y vos me estás diciendo si vos sos un ambicioso, si vos sos un pecador público, si vos sos un cobarde, y Saulo, vos sos un perseguidor de la iglesia. No. La iglesia primitiva, ¿qué vio en ellos? A unos mensajeros de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros los cristianos, mensajeros, no predicar nuestro evangelio, sino predicar el evangelio de Cristo, y con el evangelio de Cristo jamás buscar quedar bien, para que nos feliciten, ganarnos el aprecio de la gente. No. San Pablo, ¿qué dice? Predicar para mí no es motivo de gloria ni vanidad, sino es mi deber, es mi obligación, y ay de mí si no predico el evangelio. Así dice San Pablo.
porque a Él se le ha dado un encargo, transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y ese encargo de transmitir el mensaje de la palabra de Dios no solamente era de los apóstoles, ni del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes. Es una misión de todo bautizado. Todo bautizado. ¿Y dónde debemos comenzar? En nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros vecinos. ¿Con qué? ¿Con la boca? ¿Con la boca? ¿Con qué? Con el testimonio. Y allí es donde más cuesta. No, hombre, si hablar bonito es fácil. Eso es fácil, hablar bonito. Vivirlo. Por eso dice un cantito, que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor, ¿verdad? Y se va a notar que tenemos al Señor dependiendo de cómo vivamos. Y eso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:32. Miren, esos son cristianos. ¿Por qué? Porque cómo se aman, cómo se tratan uno a otro. Y ese es el mensaje que cada uno de nosotros debemos hacer llegar a todas las personas. Que el Evangelio de Cristo no es para que esté aquí, es para que lo vivamos. De nada sirve tener el conocimiento si en la práctica no lo ponemos en obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.